Bienvenido al programa Fe sin Raíces, donde la fe se encuentra con la vida real. Aquí exploramos la fe, la teología y la cultura. Y ahora, su anfitrión, el Dr. Nathan Bonilla. ¿Por qué después de más de un siglo estudiando liderazgo, seguimos siendo decepcionados por tantos líderes? Hoy tenemos más libros, seminarios, programas en las universidades. Tenemos diferentes modelos para entender el liderazgo como cualquier generación anterior. Hemos estudiado las cualidades que poseen los líderes, las decisiones que toman, los ambientes en los que trabajan y la influencia que ejercen sobre los demás. Sin embargo, la búsqueda continúa. Todavía seguimos haciendo la misma pregunta fundamental. ¿Qué clase de persona puede ser verdaderamente digna de ser o de tener nuestra confianza para liderar? Bienvenidos a nuestra programación Fe sin Raíces. Mi nombre es el Dr. Bonilla y hoy quiero acompañarlos en un recorrido por el desarrollo de lo que se conoce como los estudios sobre el liderazgo. Desde las primeras teorías del siglo XX hasta los modelos transformacionales que actualmente influyen en organizaciones, iglesias y instituciones. Pero esto no será solamente una lección de historia académica. Mientras observamos la evolución del pensamiento sobre el liderazgo, también vamos a encontrar un anhelo humano mucho más profundo. Detrás de cada teoría y cada intento por definir el liderazgo efectivo, se encuentra nuestro deseo de hallar a alguien suficientemente sabio para guiarnos, suficientemente valiente para confrontar el mal y suficientemente humilde para servir, suficientemente confiable para ejercer autoridad sin abusar de ella. La humanidad siempre ha estado buscando al líder correcto. La Escritura nos ayuda a comprender por qué esta búsqueda es tan importante. Dios creó a los seres humanos para vivir bajo una autoridad justa. Cuando se practica con fidelidad, el liderazgo es una mayordomía delante de Dios. No se trata principalmente de reconocimiento, control o avance personal. No, se trata principalmente de lo siguiente. Se trata de utilizar la influencia para el bien de otros y para la gloria de Dios. Proverbios 29:2 dice, cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Este versículo no presenta el liderazgo como un asunto de poca importancia. Lo presenta como algo capaz de producir alegría o sufrimiento. Un líder justo puede fortalecer a toda una comunidad. Un líder corrupto puede dejar heridas que permanecen mucho más después de que haya terminado su posición, su mandato o su influencia institucional. Por eso, mientras examinamos cómo han cambiado los estudios sobre el liderazgo, quiero que mantengamos una pregunta en nuestra mente. ¿Han logrado nuestras teorías producir finalmente al líder que la humanidad necesita? Otra pregunta sería, ¿o acaso nos están señalando hacia alguien mucho mayor? Algunos de los primeros enfoques sobre el liderazgo estuvieron marcados por lo que llegamos a conocer o con lo que se llegó a conocer como la teoría del gran hombre. Esa idea central era bastante sencilla. Esa teoría creía que los líderes nacían y no se formaban. Según esa perspectiva, ciertas personas venían al mundo con cualidades extraordinarias. Poseían la inteligencia, la fuerza, el valor, la confianza y la autoridad necesaria para elevarse por encima de los demás. El liderazgo parecía permanecer o pertenecer, más bien dicho, a un grupo reducido de personas naturalmente destinadas a la grandeza. Podemos entender por qué esta idea llegó a ser tan influente. Cuando estudiamos la historia, normalmente concentramos nuestra atención en figuras prominentes. Recordamos a los reyes que gobernaron imperios, a los generales que dirigieron ejércitos,
a los presidentes que marcaron naciones y a los reformadores que desafiaron sistemas establecidos. Sus personalidades parecen mayores que la vida misma y sus decisiones parecen impulsar el curso de la historia. Por eso resulta fácil asumir que el liderazgo debe surgir de la grandeza personal. Sin embargo, la Escritura desafía nuestra fascinación con lo exteriormente impresionante. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa del padre de David para ungir al próximo rey de Israel, vio a uno de sus hermanos y inmediatamente pensó, este debería ser el escogido. Él tenía una apariencia impresionante, parecía poseer las características que las personas normalmente relacionaban con el liderazgo. Pero Dios corrigió a Samuel. Primera de Samuel 16:7 dice, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Los seres humanos somos atraídos naturalmente por la seguridad, la presencia física y la elocuencia y la carisma y el reconocimiento público. Con frecuencia confundimos visibilidad con credibilidad. Suponemos que la persona capaz de dominar una habitación también posee el carácter necesario para dirigirla. Pero Dios mira debajo de la presentación. Él ve las motivaciones ocultas detrás de las palabras. Él sabe si la seguridad de una persona nace de una convicción verdadera o del orgullo. Él conoce si la autoridad será utilizada para proteger a las personas o para aprovecharse de ellas. Ahora, la teoría del gran hombre reconoció que algunas personas poseen habilidades extraordinarias. La Biblia no niega la existencia de dones naturales. Las Escrituras presentan individuos con una capacidad, un valor o una influencia sobresalientes. Pero los dones por sí solos no pueden hacer justa a una persona. Alguien puede atraer la atención de todos y aún así carecer de sabiduría. Puede comunicarse de manera poderosa y permanecer moralmente vacío. Puede alcanzar la posición más elevada dentro de una organización y convertirse en el mayor peligro que existe dentro de ella. Faraón tenía poder. Nabucodonosor gobernó un imperio. Saúl tenía la apariencia física que el pueblo esperaba de un rey. Judas vivió en una cercanía extraordinaria con Jesucristo. Sin embargo, su influencia no los convirtió en hombres fieles. Sus historias nos recuerdan que la posición no es una prueba de carácter. El éxito público no necesariamente significa aprobación divina. Una persona puede parecer impresionante delante de los seres humanos mientras permanece condenada delante de Dios. Las primeras teorías sobre liderazgo se concentraron intensamente en la grandeza. Pero la Biblia presenta una pregunta mucho más profunda. ¿Grande? ¿Según quién? A medida que las investigaciones sobre el liderazgo fueron avanzando, los académicos comenzaron a refinar las ideas asociadas con la teoría del gran hombre. En lugar de afirmar simplemente que los líderes eran personas extraordinarias, comenzaron a identificar características específicas relacionadas con el liderazgo. Examinaron cualidades como la inteligencia, la seguridad, la determinación, la sociabilidad y la integridad. Este enfoque llegó a conocerse como la teoría de los rasgos. La intención era descubrir un conjunto estable de características que distinguiera a los líderes de aquellos que no lideraban. Si los investigadores lograban identificar los rasgos correctos, tal vez podrían explicar por qué algunas personas llegaban a ser líderes efectivos mientras otras no. Esto representó un avance. Introdujo mayor precisión dentro del estudio del liderazgo. Sin embargo, también provocó preguntas difíciles, tales como ¿podría el líder reducirse verdaderamente a una lista de características? ¿Tendría el éxito una persona con la combinación correcta de rasgos en cualquier ambiente? ¿Podría alguien dirigir una empresa, una unidad militar
una escuela, una congregación, utilizando exactamente las mismas cualidades en el mismo enfoque? Con el tiempo, los investigadores reconocieron que la respuesta era no. Una persona puede lidiar efectivamente en un ambiente y tener grandes dificultades en otro. Alguien que desempeña extraordinariamente bien durante una crisis puede no saber cómo lidiar durante una temporada de estabilidad. Un líder que obtiene grandes resultados en un ambiente competitivo quizás no posee la paciencia necesaria para servir dentro del ministerio pastoral. El liderazgo estaba demostrando ser más complejo que una colección fija de características personales. La Escritura presenta esa misma complejidad. Moisés tuvo el valor necesario para confrontar a Faraón, pero se sintió profundamente incapaz cuando Dios lo llamó a hablar. Por eso Dios utilizó a Aarón para ayudarlo. David fue capaz de dirigir ejércitos y unificar un reino, pero también cometió fracasos morales, devastadores, y necesitó la corrección del profeta Natán. Pedro predicó con valentía el día de Pentecostés, pero más adelante el apóstol Pablo tuvo que confrontarlo porque su conducta hacia los creyentes gentiles se había vuelto inconsistente con el Evangelio. La Biblia no presenta a los líderes como estatuas perfectas. Presenta personas reales cuyas fortalezas, debilidades, decisiones y circunstancias afectan la manera en que lideran. Esta es una de las razones por las que el liderazgo bíblico nunca debe separarse de la redención de cuentas. Santiago 3:1 advierte lo siguiente: Hermanos míos, no pretendan mucho de ustedes ser maestros, pues, como saben, seremos juzgados con más severidad. El liderazgo no es simplemente una oportunidad para demostrar nuestras capacidades. Es una mayordomía por la que tendremos que responder delante de Dios. Esto cambia entonces la pregunta. En lugar de preguntar solamente qué cualidades posee esta persona, también debemos preguntar cómo está utilizando aquello que Dios le ha confiado. ¿Sus dones están siendo gobernados por la humildad? ¿Su influencia dirige la atención hacia la verdad o simplemente magnifica su propia personalidad? Cuando recibe corrección, ¿escucha? Cuando nadie lo observa, ¿permanece fiel? El liderazgo no puede medirse solamente por lo que una persona logra. También debemos considerar en qué clase de persona se está convirtiendo mientras lo logra. Uno de los momentos más importantes en el desarrollo de los estudios modernos sobre el liderazgo llegó mediante el trabajo de un hombre llamado Ralph Stockdale. Las investigaciones de Stockdale desafiaron la creencia de que existía un grupo universal de rasgos capaz de explicar el liderazgo en cualquier circunstancia. Él planteó que el liderazgo no dependía únicamente del individuo, sino también de la situación dentro de la cual esa persona estaba liderando. Este fue un desarrollo importante. Significaba que no existía un solo modelo dentro del cual debían caber todos los líderes. Los líderes efectivos podían poseer personalidades diferentes, comunicarse de distintas maneras y responder de acuerdo con las necesidades específicas de su ambiente. En otras palabras, el contexto importa. Pensemos en la diversidad de líderes que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, José demostró sabiduría administrativa mientras preparaba a Egipto para enfrentar una situación a donde iba a haber mucha hambre en todo lugar. Débora ofreció juicio y valor durante un periodo de inestabilidad nacional. Nehemías combinó la oración, la planificación estratégica y la acción decidida mientras reconstruía los muros de Jerusalén. Pablo lideró mediante la convicción teológica, la perseverancia misionera y el cuidado pastoral y al mismo tiempo el sufrimiento personal. Estas personas no eran intercambiables. Dios llamó a cada una dentro de un momento histórico particular y le confió una responsabilidad diferente. Eclesiastés 3:1 declara: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo.
El liderazgo debe reconocer la temporada. Existen momentos que requieren valor público y otros que demandan fidelidad silenciosa. Algunas situaciones exigen acción inmediata mientras que otras requieren paciencia. En ciertos momentos un líder debe comunicar una visión convincente. En otras palabras, su responsabilidad más importante es permanecer firme mientras que todos los demás están llenos de ansiedad. Permíteme hacerle una pregunta. ¿Alguna vez has observado a un líder utilizar el mismo enfoque aún después de que la situación ya había cambiado? Quizás un estilo que anteriormente produjo buenos resultados terminó convirtiéndose en una fuente de frustración. Tal vez el líder no pudo reconocer que las personas, el ambiente o las necesidades de la organización ya no eran las mismas. Los líderes maduros comprenden que la estrategia de ayer no siempre responderá al desafío de hoy. Pero aquí debemos introducir una advertencia importante. Un líder puede comprender perfectamente el momento y aún así poseer un corazón corrupto. Alguien puede ser estratégicamente brillante y espiritualmente peligroso. Un líder puede saber exactamente lo que las personas quieren escuchar y utilizar ese conocimiento para manipularlas. El contexto importa, pero el carácter también importa. La competencia no puede sustituir la santidad. La estrategia no puede compensar la deshonestidad. La visión no puede justificar el maltrato de las personas. Los estudios sobre liderazgo nos ayudan a comprender cómo funcionan los individuos dentro de diferentes circunstancias. La teología nos obliga a considerar lo que está sucediendo dentro del alma del líder. Tarde o temprano, toda teoría sobre liderazgo debe confrontar esa pregunta más profunda. A medida que los investigadores se alejaron de las teorías basadas exclusivamente en los rasgos, comenzaron a prestar mayor atención a la conducta. En lugar de preguntar solamente qué clase de persona es un líder, comenzaron a preguntar qué hace realmente un líder. Este cambio abrió nuevas posibilidades. Si el liderazgo efectivo incluía comportamientos visibles, entonces el liderazgo también podía aprenderse. Las personas podían desarrollar mejores formas de comunicación, hábitos más saludables al tomar decisiones y mayores habilidades para relacionarse con los demás. El liderazgo ya no parecía pertenecer exclusivamente a unos pocos individuos nacidos con cualidades extraordinarias. Esta idea continúa siendo valiosa. El liderazgo requiere acción. Una persona puede afirmar que valora a los demás, pero ¿cómo responde cuando alguien comete un error? Un líder puede hablar constantemente de integridad, pero ¿qué hace cuando la honestidad tiene un costo? Alguien puede describirse como un líder servidor, pero ¿sirve cuando no existe reconocimiento público? Jesús dijo en Mateo 7:16, «Por sus frutos los conocerán». El fruto revela lo que las palabras pueden esconder. Con el tiempo, la conducta del líder expone la verdad. Los discursos hermosos no pueden ocultar permanentemente patrones destructivos. La generosidad pública no puede borrar la crueldad privada. El vocabulario religioso no puede convertir el abuso en algo piadoso. Primera de Pedro 5 instruye a los ancianos a pastorear al pueblo de Dios voluntariamente, sin buscar ganancias deshonestas y sin ejercer dominio sobre aquellos que les han sido confiados. En cambio, deben convertirse en ejemplos para el rebaño. Observemos el énfasis. Los líderes espirituales no solamente deben explicar el camino, también deben caminar por él. Sus vidas deben darle credibilidad a sus enseñanzas. Aquí es a donde Jesús se encuentra en completo contraste con el liderazgo hipócrita. Cristo no solamente les dijo a sus discípulos que debían servir. Él se arrodilló y lavó sus pies. No solamente predicó acerca de la compasión, Él tocó a personas que los demás evitaban.
No solamente habló en contra de la hipocresía, los confrontó directamente, aun cuando hacerlo lo colocaba en peligro. No solamente enseñó obediencia, sino obedeció al Padre. Permaneció obediente hasta el sufrimiento y la muerte. En Jesús, la verdad se hizo visible. Su liderazgo no fue una actuación diseñada para recibir la aprobación pública. Sus acciones fluían de su perfecta unidad con el Padre. Esto debe desafiar a toda persona que posee influencia. Nuestras acciones confirman nuestro mensaje. Las personas más cercanas a nosotros describirán el mismo carácter que el público observa. Nuestro liderazgo continúa o continuará pareciendo piadoso si desaparecieran todos nuestros títulos, plataformas y audiencias. El enfoque que conducta nos recuerda que nuestras acciones importan. La Escritura nos explica por qué importan. Nuestra conducta revela a quién estamos siguiendo verdaderamente. Los estudios sobre liderazgo continuaron desarrollándose y los investigadores reconocieron cada vez más que ningún estilo funciona en todas las circunstancias. Esto dio lugar a los enfoques situacionales, que enfatizan la capacidad del líder para adaptarse de acuerdo con la madurez, las necesidades y la preparación de las personas que lidera. Un líder sabio no responde a todo el mundo de la misma manera. Algunas personas necesitan instrucciones claras, otros necesitan ánimo. Ciertas situaciones requieren corrección, mientras que otras demandan acompañamiento y apoyo. El líder debe reconocer la diferencia. El liderazgo, por lo tanto, requiere discernimiento. Proverbios 15:22 dice: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Los líderes sabios prestan atención antes de actuar, escuchan cuidadosamente, buscan consejo, resisten la tentación de pensar que su posición les concede una comprensión perfecta. Jesús demostró un discernimiento extraordinario en sus interacciones. Habló con ternura a la mujer samaritana junto al pozo, enfrentando su quebrantamiento mientras le revelaba la verdad sobre su condición. Restauró a Pedro después de su negación, preguntándole 3 veces: ¿me amas? Y después le confió el cuidado del pueblo de Dios. Pero Jesús no habló con ternura a todo el mundo. Lamentablemente confrontó, y es cierto, la hipocresía religiosa con una claridad penetrante. Dio vuelta a las mesas del templo cuando la adoración sagrada había sido corrompida mediante la explotación. Su carácter nunca cambió, pero su respuesta correspondía a la realidad espiritual que tenía delante. Esa diferencia es esencial. El liderazgo maduro no es inconsistente, es discernidor. No cambia sus convicciones según la opinión pública. Aplica la verdad inmutable con sabiduría. Aquí es a donde el liderazgo situacional puede volverse peligroso cuando se separa de la convicción moral. La adaptabilidad puede convertirse fácilmente en compromiso. Un líder puede comenzar ajustando su manera de comunicarse para ayudar a las personas a comprender, pero gradualmente puede comenzar a cambiar el mensaje para evitar las críticas. Lo que comenzó como sabiduría puede terminar convirtiéndose en temor. El discernimiento sin verdad se convierte en manipulación. La flexibilidad sin convicción se convierte en inestabilidad. Los líderes cristianos deben aprender a ajustar su manera de responder sin abandonar su fundamento. Deben saber hablar con gracia sin debilitar la verdad. Esto requiere mucho más que una técnica. Esto requiere un corazón sometido a Dios. Durante las últimas décadas, el liderazgo transformacional se ha convertido en uno de los enfoques más influyentes dentro del campo. Para comprender su atracción a esto, resulta útil compararlo con el liderazgo transaccional. El liderazgo transaccional generalmente
concentra en el intercambio. Una persona completa una tarea y recibe una recompensa. El líder establece expectativas, supervisa el desempeño y mantiene el orden. No existe nada inherentemente incorrecto en la estructura. Las organizaciones necesitan responsabilidades claras y redención de cuentas, pero las personas desean algo más que una transacción. No requiere o no quieren pasar toda su existencia completando tareas sin comprender por qué importa lo que hacen. Quieren formar parte de una misión que tenga un significado mayor que el próximo plazo, la próxima reunión o el próximo salario. El liderazgo transformacional intenta responder a este anhelo. Enfatiza la visión, la inspiración, los valores, el compromiso y el cambio significativo. El líder transformacional busca influir en la cultura de la organización y motivar a las personas hacia un propósito compartido. No resulta difícil comprender por qué este enfoque llegó a ser tan popular. Los seres humanos anhelamos significado. Queremos creer que nuestro trabajo contribuye a algo mayor que nosotros mismos. Deseamos líderes que despierten convicción, no solamente a aquellos que exigen obediencia. Pero este anhelo apunta más allá de cualquier teoría de organización y de liderazgo. Los seres humanos no fuimos creados solamente para cumplir tareas. Fuimos creados para conocer a Dios, reflejar su gloria y vivir dentro de sus propósitos. Por eso, incluso la visión humana más inspiradora finalmente llega a su límite. Un líder puede aumentar la productividad, mejorar la moral o guiar a una organización a través de cambios significativos. Esos logros pueden ser valiosos, pero ningún líder humano puede redimir el alma. Ningún modelo de liderazgo puede perdonar el pecado. Ninguna cultura de organización puede reconciliar a la humanidad con Dios. Aquí es donde Jesucristo se encuentra por encima de toda teoría de liderazgo. Segunda de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Jesús no solamente motiva a las personas para que se mejoren a sí mismas. Él las hace nuevas. No ofrece solamente una misión más inspiradora. Rescata a las personas del poder del pecado y las introduce en el reino de Dios. El cambio que Cristo produce llega más profundo que la conducta. Él transforma el corazón del que surge la conducta. Después en Marcos capítulo 10, Jesús redefine completamente la grandeza. Sus discípulos estaban en una ocasión pensando en la autoridad de la misma manera que la entendía el mundo. Relacionaban el liderazgo con el rango, el privilegio, el control. Jesús les dijo, como ustedes saben, los que son considerados jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Después añadió, pero entre ustedes no debe ser así. Y continuó, el que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero debería ser esclavo de todos. ¿Por qué? Jesús lo explicó en el versículo 45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el centro del liderazgo cristiano. El líder más grande no utilizó su autoridad para proteger su propia comunidad. No, se entregó a sí mismo por aquellos quienes vino a salvar. Jesús hizo mucho más que moldear un liderazgo sacrificado. Ofreció su vida como rescate. La cruz no fue solamente una ilustración dramática del servicio. Fue el acto salvador de Dios a favor de pecadores culpables. Cuando observamos la historia de los estudios sobre liderazgo, podemos reconocer un progreso genuino.
El campo fue más allá de la creencia de que los líderes simplemente nacían siendo extraordinarios. Examinó los rasgos con mayor cuidado, reconoció la influencia del contexto, estudió la conducta observable, exploró la sabiduría situacional, enfatizó el poder transformador de una visión y cada desarrollo aportó algo valioso. Pero la evolución constante del campo también revela una verdad incómoda. Todavía estamos buscando. Seguimos produciendo nuevos modelos porque ninguna teoría humana ha resuelto finalmente el problema del liderazgo. Los estudios sobre liderazgo pueden ayudarnos a identificar patrones de efectividad. Pueden enseñar a las personas a comunicarse con mayor claridad, escuchar con mayor cuidado y responder de manera más sabia. Pero ninguna teoría puede sanar el corazón humano. No puede quitar el orgullo, no puede limpiar las motivaciones ocultas y no puede convertir en justa a una persona deshonesta. Una persona puede dominar completamente el vocabulario de liderazgo de siervo y de servicio y continuar manipulando a todos los que le rodean. Alguien puede comprender la inteligencia emocional y utilizar ese conocimiento para controlar las emociones de otras personas. Un líder puede hablar con una convicción fuerte acerca de una visión mientras construye silenciosamente un imperio alrededor de su propia ambición. Nuestra crisis más profunda de liderazgo no es provocada por una falta de información, es provocada por el pecado. Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esto incluye a los líderes, incluye a los seguidores, incluye a quienes critican los fracasos de los líderes mientras se niegan a confrontar la corrupción que existe dentro de su propio corazón. No necesitamos solamente técnicas más fuertes, necesitamos redención. Por esta razón el Evangelio debe permanecer el centro de toda comprensión cristiana del liderazgo. Jesucristo, el Hijo de Dios, sin pecado, entró en nuestro mundo no solamente para darnos un ejemplo perfecto, vino para salvar a los pecadores. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús tomó sobre sí mismo el juicio que nuestros pecados merecían. Murió en la cruz, fue sepultado y resucitó victoriosamente. La resurrección significa que Jesús no es simplemente otro líder, de la manera como la historia lo representa. Más bien, Él es el Señor viviente. No nos pide solamente que estudiemos sus principios, nos ordena arrepentirnos, creer en el Evangelio y seguirlo. Toda teoría sobre liderazgo identifica algo que las personas desean encontrar en un líder. Buscamos carácter. Jesús es perfectamente justo. Buscamos sabiduría. Jesús siempre sabe lo que es verdadero y lo que cada momento requiere. Buscamos compasión. Jesús recibe a los quebrantados sin aprobar el pecado que los está destruyendo. Buscamos valor. Jesús confronta el mal sin temor. Buscamos integridad. No existe división entre sus palabras públicas y su carácter privado. Buscamos sacrificio. Jesús entregó su vida por su pueblo. Él nunca abusa de su autoridad. Nunca se aprovecha de sus seguidores, nunca actúa movido por una ambición egoísta, nunca engaña, nunca fracasa moralmente. Todo líder humano eventualmente nos decepcionará porque todo líder humano es imperfecto. Algunos fracasan y algunos fracasos serán pequeños. Otros pueden ser devastadores, pero Cristo permanece fiel. Hebreos lo presenta como el gran pastor de las ovejas. Primera de Pedro lo llama el príncipe de los pastores. Él conoce completamente a su pueblo, lo ama perfectamente y lo dirige hacia la vida eterna. Por eso quizá la pregunta más importante no sea ¿cuál teoría de liderazgo prefiero? La pregunta más importante es ¿a quién estoy siguiendo?
Puedes admirar a Jesús como líder sin rendirte ante Él como Señor. Es cierto, muchas personas lo hacen. Puedes citar sus enseñanzas, estudiar su manera de comunicarse y también puedes elogiar su compasión mientras continúas resistiendo su autoridad sobre tu propia vida. Pero Jesús no vino solamente para ser admirado, vino para reinar. Tal vez estás escuchando este programa de hoy porque deseas convertirte en un mejor líder. Quizás sirves dentro del ministerio. Tal vez diriges una organización, enseñas a estudiantes, supervisas empleados o llevas responsabilidades dentro de tu familia. Desarrollar tus habilidades de liderazgo es algo valioso. Estudia con cuidado, recibe corrección, aprende a comunicarte, comprende a las personas que Dios ha confiado bajo tu cuidado, pero nunca confundas el desarrollo del liderazgo con la transformación espiritual. Tu mayor necesidad no es tener una plataforma más grande. Tu mayor necesidad es ser reconciliado con Dios. El pecado nos separa de Él, pero Cristo abrió un camino mediante su muerte y su resurrección. Romanos 10:13 dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La invitación está abierta. Apártate del pecado. Deposita tu fe en Jesucristo. Recíbelo no solamente como un modelo para imitar, sino como el Salvador que murió en tu lugar y como el Señor que ahora reclama tu vida. Cuando Cristo salva a una persona, comienza a transformar la manera en que esa persona utiliza su influencia. El orgullo comienza a dar lugar a la humildad. El control comienza a dar lugar a la mayordomía. La autopromoción comienza a dar lugar a la fidelidad. El liderazgo comienza a tratarse menos de ser visto y más de servir fielmente delante de Dios. Esta transformación no ocurre instantáneamente en cada área. Los líderes cristianos todavía necesitan redención de cuentas, madurez y corrección. Pero ahora están siendo formados por alguien mucho mayor que ellos mismos. Están aprendiendo a seguir al líder perfecto. Los estudios sobre liderazgo han recorrido un largo camino. El campo comenzó buscando individuos extraordinarios. Después avanzó hacia los rasgos de la conducta, el contexto, el discernimiento y la transformación. Esos desarrollos nos han ofrecido ideas valiosas. Pero la respuesta al problema más profundo del liderazgo humano no se encuentra en una teoría, se encuentra en una persona. El mundo no necesita solamente más líderes carismáticos. El mundo necesita personas cuyo carácter haya sido formado bajo la autoridad de Jesucristo. Necesitan líderes que comprendan que la influencia es una mayordomía y no una posesión. Necesitan líderes dispuestos a servir sin aplausos, hablar la verdad y ejercer autoridad sin explotación. Pero antes de poder liderar como Cristo, primero debemos seguir a Cristo. La historia humana ha producido innumerables modelos de liderazgo, pero solamente un Salvador. Solamente un rey puede perdonar el pecado. Solamente un Señor puede transformar el corazón. Solamente un pastor puede guiar a su pueblo hacia la vida eterna. Su nombre es Jesucristo. Así que al concluir el programa de hoy, quiero dejarte con una última pregunta. ¿Estás solamente estudiando liderazgo o estás siguiendo al líder que tu alma fue creada para conocer? El liderazgo que el mundo necesita desesperadamente no comienza con la grandeza humana. Comienza con la redención a Jesús, el gran pastor de las ovejas. Gracias por acompañarme hoy. Hasta la próxima. Permanezca humilde, permanezcamos fieles y mantengamos nuestros ojos puestos en Cristo.